Y si te dijera que el verdadero sistema no está ahí fuera, que la jaula no solo son las leyes, los impuestos, el trabajo, sino las creencias que tienes en tu cabeza, el sistema vive dentro de ti, en forma de miedo, de dependencia y de ignorancia. Hoy quiero compartir contigo 5 creencias que te esclavizan sin que lo sepas y sobre todo las 5 verdades que pueden abrir esa jaula mental y devolverte tu poder, tu libertad y tu alma. Prepárate porque esto no es autoayuda, es desprogramación. Esto puede doler, pero te va a liberar. Estas 5 creencias que te voy a compartir ahora van a expandir tu mente y van a elevar tu nivel de conciencia. ¿Sabes por qué? Pues porque no son de algo específico, sino que son algo general o algo muy completo. Una de las creencias precisamente que nos vende el sistema es que nos tenemos como que especializar en algo muy concreto y eso lo que provoca es que nuestra mente quede como muy encerrada en un ámbito particular del conocimiento. El sistema no quiere que tu mente esté interconectada y que tengas buenos conocimientos de varias áreas de tu vida o varias áreas de conocimiento, porque eso te da una visión mucho más completa y te permite conectar los puntos para ver cómo funciona verdaderamente el sistema de control y también ver cómo tú puedes salir de este sistema. Este es uno de los errores que cometen muchos gurús que te dicen que salir del sistema, ganar mucho dinero, no sé qué. En realidad ellos no saben cómo funciona el sistema, solo se han quedado con una visión superficial porque no tienen conocimiento. Su prioridad no está en el conocimiento que te hace libre, sino que su prioridad es simplemente ganar mucho dinero, vender humo, etcétera, ¿no? Entonces, estas 5 creencias que te voy a compartir son muy potentes porque te voy a hablar de trabajo, te voy a hablar de la libertad, te voy a hablar de dinero y de economía, te voy a hablar de política y te voy a hablar de espiritualidad. Y por eso te va a hacer un salto en tu nivel de conciencia porque te va a permitir conectar muchos puntos y ver en profundidad cómo el sistema nos tiene bien engañados desde que somos muy pequeños. Por eso estas creencias pueden realmente transformar tu vida y hacerte salir inmediatamente de la Matrix. ¿Por qué? Porque la Matrix, como te he dicho, es una cárcel para tu mente. No solamente está ahí fuera, sino que está ahí fuera, está en forma de un sistema de control que nosotros podemos ver y tocar y podemos sentir y podemos interactuar en el día a día con este sistema de control, pero porque primero ese sistema de control se ha implantado en tu mente y en tu alma y como consecuencia está ahí fuera, ¿no? Recuerda sobre todo esto que ya te voy a poner aquí porque creo que es lo más fundamental para que entiendas por qué hago tanto hincapié en que la salida está dentro. Es porque lo invisible crea lo visible. Esto es fundamental. Este conocimiento espiritual es lo que nos lleva a comprender cómo funciona la realidad e ir a la verdadera raíz del problema. Porque hay un plano de los efectos, y hay un plano de las causas. ¿De acuerdo? El plano de los efectos es lo que nosotros podemos ver. La realidad tal y como la vemos es la consecuencia, es un efecto, pero las causas están escondidas. Y esto es la metáfora del árbol. Aquí hay un árbol que crece, que está su tronco aquí, y aquí están pues las hojas y aquí están los frutos, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos ver. Los frutos son el mundo que estamos cosechando. Es la esclavitud que a nivel individual tú tienes y la esclavitud que tenemos a nivel colectivo en esta Matrix. Todas las instituciones, el Estado, el sistema monetario, la educación, todo eso son frutos visibles, pero de una raíz que es profunda. Estas raíces, que están bajo tierra y por lo tanto no se ven, son el verdadero origen de este fruto. Si tú quieres acabar con este fruto, no vas a quitar el fruto porque te va a salir otro por aquí. Lo que tienes que hacer es cortar el árbol de raíz, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas raíces que no se ven? Pues lo que no se ve, que son tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, todo eso que tienes dentro de ti y que a nivel colectivo, cuando tenemos algunas creencias que nos ha inculcado el sistema, nosotros entre todos, inconscientemente, co-creamos los frutos
que los dueños de este sistema, los dueños de la Matrix, precisamente quieren cosechar, que son estos frutos de control, de dominación y de sumisión por nuestra parte. Entonces, si tú entiendes esto, que no tenemos que ir al plano de los efectos, que te repito, es lo que te dicen todos los gurús, que solamente actúes en el plano de los efectos, sino que puedas ir al plano de las causas, el plano de las creencias, todo esto que no se ve, entonces estaremos yendo a la raíz del verdadero problema. Y cuando nosotros hacemos un buen diagnóstico, cuando detectamos la auténtica raíz del problema, entonces podemos cambiar esa raíz y por lo tanto podemos cambiar los resultados de forma sostenible y a largo plazo, que es lo que buscamos. Entonces vamos a empezar con la primera creencia. La primera creencia tiene que ver con el trabajo y el primer mito es el siguiente. Primero pondremos el mito y después la verdad que contrarresta a ese mito. El mito es que el empleo te da seguridad. Que empleo es igual a seguridad. Esto es una gran trampa. ¿Por qué? Al sistema le interesa que tú seas empleado, porque así te haces más dependiente. Como siempre te digo, ser dependiente te hace vivir desde el miedo. Y cuando tú vives desde el miedo eres mucho más manipulable y mucho más controlable. Por eso el sistema le interesa que seas empleado. Por eso constantemente están yendo en contra de que tú puedas trabajar para ti mismo, de que tú puedas ser emprendedor, de que tú puedas ser autónomo. Por eso aquí en España, por ejemplo, la cuota de autónomos es totalmente inaccesible para la mayoría de la gente, porque les interesa que trabajes para otros y aún mejor si trabajas para el Estado. Si trabajas para el Estado ya eres totalmente esclavo, has sometido tu vida a un ente que está ahí para controlarte y te controla perfectamente porque te tiene comiendo de su mano directamente y por lo tanto no tienes ninguna opción de salir de ahí, ¿no? Por lo tanto, tener un empleo no te da seguridad, eso primero. ¿Por qué? Porque un empleo ni tan siquiera depende de ti. Un empleo depende de otra persona. Un empleo no es de tu propiedad. O sea, un empleo es una fuente de ingresos que no es de tu propiedad. Esa fuente de ingresos es propiedad de la empresa para la que trabajas. Por lo tanto, igual que la empresa te ha alquilado esa fuente de ingresos, te la puede quitar y te puede sustituir por cualquier otra persona en el día de mañana si considera que tú no eres lo suficientemente apto para ese lugar. Y si tú te mueres mañana, la empresa pasado mañana te va a sustituir sin ningún problema y no va a tener ningún tipo de conexión contigo, ¿no? Al final tú no le debes nada a la empresa tampoco te debe nada a ti. Por lo tanto, un empleo no te da seguridad porque un empleo no es de tu propiedad. Además, hoy en día tenemos la inteligencia artificial y tenemos la deslocalización. Todo esto hace que para tu empleo haya muchísima más competencia. Compiten contigo las máquinas y compiten contigo personas de otros países que pueden hacer lo mismo que tú por un precio más barato y por lo tanto la empresa de forma totalmente lícita va a reducir sus costes tirando de estos recursos que tiene hoy en día, bueno, desde hace muchos años ya con la aparición de Internet, con la deslocalización y los últimos años sobre todo con la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya vemos que un empleo no te da seguridad, nada de eso. Pero es que yendo más allá de esto, un empleo no es que no solo te dé seguridad, sino que un empleo no te da libertad. ¿Por qué no te da libertad? Porque en un empleo un jefe decide lo que vas a hacer durante tu jornada laboral. No, la mayoría de empleos no tienes libertad para elegir desde dónde trabajas. En la mayoría de empleos no tienes libertad para elegir cuántas horas trabajas, no tienes flexibilidad, no puedes decidir por ti mismo qué haces con tus horas, sino que vas a tener un jefe, un supervisor, un encargado que te va a decir lo que tienes que hacer y seguramente vas a tener que ir a una oficina o todos los días de la semana o muchos días de la semana tirado ahí en el tráfico, gastando dinero incluso para ir a trabajar, o sea, no te da ninguna libertad, sino que es una forma más de esclavitud, ¿no? Y realmente es lo que dicen muchas veces, ¿no? Que la esclavitud no se ha abolido, sino que simplemente se ha transformado. Antes los amos de los esclavos tenían que pagarles la comida, tenían que pagarles el alojamiento. Vieron que realmente tener esclavos pues era caro, era realmente pues un trabajo, ¿no? Mantenerlos y
lo que hicieron simplemente es poner la esclavitud a sueldo. Es decir, te dieron un sueldo. En lugar de ser esclavos que no cobrábamos nada, pues nos dieron un sueldo y nosotros con ese sueldo, pues ahora sí, nos tenemos que pagar la comida, nos tenemos que pagar el alojamiento, es decir, nada ha cambiado, solo ha cambiado la forma, simplemente que te dan un sueldo para que tú te ocupes de tus necesidades básicas cuando antes ya el amo se ocupaba de esas necesidades básicas. Son solamente para que lo tengas en cuenta y veas que no somos tan libres como nos dicen que somos. Y el tercer aspecto de un empleo, ya hemos dicho que no te da seguridad, ¿vale? O sea, empieza a ver lo que es de verdad un empleo. No te da seguridad, no te da libertad y no te da prosperidad. La gran mayoría de empleos solo te darán para ir tirando, te darán para sobrevivir. Y sobrevivir no es prosperidad. Prosperidad es tener suficiente para cubrir tus necesidades básicas, para poder ahorrar, para poder hacer planes de futuro, para tener ese colchón y esa tranquilidad de no estar dependiendo de un trabajo o de una sola fuente de ingresos. Pues un empleo no te da prosperidad. ¿Por qué no te da prosperidad? Por el mismo motivo por el que no te da libertad. Porque un empleo básicamente es vender tu tiempo a cambio de dinero. Vender tu tiempo a cambio de dinero. Esto es un empleo. Tú vendes 8 horas al día, 8 horas al día y a cambio recibes 2.000 euros, por decir algo. Esto es básicamente lo que es un empleo. Estás intercambiando tu tiempo de vida por un dinero. ¿Y por qué esto es imposible que te dé prosperidad? Porque si tú estás vendiendo tu tiempo, el tiempo es lo más limitado que tienes. No vas a poder vender 20 horas al día. ¿Por qué? Porque necesitas comer, necesitas dormir, necesitas descansar. Es imposible que vendas 20... He puesto aquí euros, son horas. Es imposible que vendas 20 horas al día. Vas a poder vender 8 o 10 como mucho. Entonces, si tú estás vendiendo tu tiempo a cambio de dinero, como el tiempo es muy limitado, el dinero que vas a recibir también es muy limitado. Por lo tanto, la verdad es que el empleo es una forma más de esclavitud. Y la verdad es que lo que necesitas para conseguir más seguridad real, más libertad y más prosperidad es crear tus propias fuentes de ingresos. Por lo tanto, la verdad es que la seguridad es igual a crear tus fuentes de ingresos. Unas fuentes de ingresos propias, es decir, que no son un salario, que no dependen de que alguien te lo dé, sino que dependen solo de ti mismo, te da mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque depende solo de ti. Y eso es la seguridad real, ¿no? Te lo digo siempre. Si quieres más seguridad en tu vida, lo que necesitas es construir un estilo de vida en el cual la mayoría de patas que componen una mesa, ¿no? Como el trípode que tengo aquí, ¿no? Que tiene pues 3 patas, ¿no? Si tengo una sola pata, que sería una sola fuente de ingresos, como tiene la mayoría de gente, que es la fuente de ingresos única de un empleo, a la que se me cae esa pata, se me cae la cámara, ¿no? Pero si tengo muchas patas, si tengo 5 o 6 patas y se me cae una, a mi vida no le va a afectar tanto, y por lo tanto esto ya me da en mi día a día una paz interior, una paz mental de saber que no dependo de algo único, ¿no? Sino que tengo una tranquilidad que me he construido porque tengo varias opciones y tengo mi estilo de vida mucho más diversificado. Por lo tanto, la verdad es que la seguridad te la da crear tus fuentes de ingresos. Además, crear tus propias fuentes de ingresos te da libertad. ¿Por qué? Porque al final tú dependes de ti mismo. Si es verdad que para crear tus propias fuentes de ingresos seguramente vas a tener que trabajar muchísimo. Y muy probablemente vas a trabajar más incluso que en un empleo. Pero en un empleo tú siempre vas a trabajar más.
Incluso si trabajas más, lo que van a hacer es ascenderte. Y cuando te ascienden, te van a subir el sueldo, sí, pero seguramente vas a tener que trabajar más horas y vas a tener más responsabilidades y por lo tanto menos salud mental o menos paz interior porque vas a sentir mucha más presión, ¿no? En cambio, cuando creas tus fuentes de ingresos, puede ser que al principio construir esa fuente de ingresos te lleve mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero después, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a generar los famosos ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Es decir, una vez tú ya has creado una fuente de ingresos propia, esa fuente de ingresos puede empezar a trabajar, puede empezar a generar dinero sin necesidad de que tú estés constantemente encima. Para mí los ingresos 100% pasivos no existen, pero sí existen ingresos muy pasivos o semipasivos, en los cuales tú simplemente manteniendo ese sistema que te genera dinero ya consigues ese dinero. Por lo tanto, ya estás dejando de vender, cuando llegas a cierto punto, ya estás dejando de vender tu tiempo a cambio de dinero y lo que estás vendiendo es un resultado, un sistema que ya funciona y un sistema que ya está más o menos automatizado a cambio de dinero. Y eso te da mucha más libertad, porque no tienes que estar 8 horas al día ahí currando pico y pala para conseguir un ingreso, sino que ya has construido algo que funciona por ti. Y por lo tanto, esto también te da mucha más prosperidad, porque lo que consigues al final con tus propias fuentes de ingresos es que no estás vendiendo tu tiempo a cambio de dinero, sino que estás vendiendo un resultado. Y cuando vendes un resultado, puedes ser mucho más próspero, porque los resultados pueden ser prácticamente ilimitados. Mientras que el tiempo es muy limitado, los resultados que ofreces pueden ser ilimitados. Y por lo tanto, si tú ofreces algo muy escaso, como es el dinero, recibes un resultado muy escaso, como es un dinero, pues más bien escaso. O sí, exacto, poco abundante, ¿no? Pero cuando tú ofreces en el mercado algo realmente abundante o ilimitado, como son resultados, vas a recibir también un resultado mucho más, o una consecuencia mucho más abundante y mucho más ilimitada, como es mucha más prosperidad en forma de dinero. Por lo tanto, la verdadera seguridad es construir tus propias fuentes de ingresos. Y voy a ir un poquito más allá y ya termino con este primer mito. Cuando hablo de construir tus propias fuentes de ingresos, normalmente nuestra mente está muy limitada a fuentes de ingresos económicas, a conseguir dinero, euros, dólares, pesos, conseguir esa moneda a cambio de un trabajo o de una fuente, de un sistema que tenemos que nos genera ese dinero. Pero para mí esto tiene que ser mucho más amplio. Cuando yo, por ejemplo, lo que hago es cultivar un huerto, o lo que hago es tener placas solares, o lo que hago es tener un sistema propio de electricidad, de calefacción, de lo que sea, eso son también una fuente de ingresos que me da más seguridad, porque hace que yo no dependa de tener dinero para poder comprar algo en el sistema, sino que soy más autosuficiente. Esa autosuficiencia también me da más seguridad. Es decir, aquí sería que la seguridad es crear tus fuentes de ingresos y le añadiría aquí barra de recursos. Los recursos no son solo dinero, sino que pueden ser recursos de tener comida directamente, de tener energía directamente y todo lo que se te ocurra que te puede hacer más independiente. Vale, pues vamos a por el segundo mito y la segunda verdad que te voy a compartir para salir inmediatamente de la Matrix, ¿vale? Y esta va sobre la libertad, ¿de acuerdo? Porque hoy en día hay una gran confusión con la libertad. Y yo mismo he caído mucho en la trampa de creer que la libertad era una cosa cuando en realidad es otra. Y veo que mucha gente de mi edad les ha pasado esto y les sigue pasando, y entonces lo que están haciendo es perder su juventud con una idea de libertad totalmente equivocada que les va a hacer estar hipotecados por el resto de su vida, que les va a hacer estar siempre en la carrera de la rata, siempre corriendo para conseguir un resultado durante el resto de su vida. Si tú eres una persona que está en sus 20, o desde 18, 19, 20, incluso 30 años, tienes que saber que esta es la época en la cual tienes que sembrar, ¿sí? Y para evitar que siembres,
el sistema lo que hace es venderte una falsa idea de libertad para que tú te la creas y estés desaprovechando estos años. Y así cuando llegas a una edad más adulta, eso los 30, los 40, ya el sistema te tiene pillado, porque como tú no has hecho los deberes cuando los tenías que hacer, entonces ya vas siempre ahí, pues, mucho más, como te digo, pillado, ¿no? Y siempre con la sensación de que te va a pillar el toro y estás con deudas y estás teniendo la necesidad de trabajar para otros y no puedes, y a la vez te quieres independizar. Entonces lo que tienes que hacer es tener una visión correcta de lo que es la libertad y no caer en las trampas que te dicen estos mentirosos. Entonces, el mito es que la libertad es igual a lo que apetece. El mito es que eres más libre cuanto más haces lo que te apetece. ¿Quieres salir de fiesta? Sal de fiesta, no pasa nada. ¿Quieres beber cada fin de semana? Tú hazlo, no pasa nada, estás siendo libre. Has venido a ser libre. ¿Quieres fumar? Perfecto, eres libre. ¿Quieres tener relaciones abiertas, ser infiel a tu pareja, lo que sea? Perfecto, es lo que te apetece, ¿no? Ser infiel a tu pareja. Tranquilo, no pasa nada. Tienes derecho a ser libre. ¿Lo ves? ¿Quieres mirar pornografía cada día antes de ir a dormir? No pasa nada. Eres libre para hacerlo. ¿Quién te va a decir a ti que no puedes hacerlo? Si tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Yo no te diré que no eres libre de mirar pornografía, por ejemplo, o que no eres libre de serle infiel a tu pareja, o que no eres libre de salir de fiesta cada fin de semana. Por supuesto lo eres. Yo no te voy a prohibir que hagas eso. Pero que seas libre de hacerlo no significa que seas libre de las consecuencias de hacerlo. Y eso es por lo que te estoy avisando, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la libertad no es hacer lo que te apetece. Eso es libertinaje, eso es, yo le llamo carpe diem barato, ¿no? Esto de vivir el momento, pero visto desde una perspectiva totalmente consumista y materialista y que no tiene ningún sentido, ¿no? Solo te hace entrar en el sinsentido y cada vez te lleva más a la depresión, ¿no? Esta búsqueda del placer constante y de gratificación instantánea. Entonces, lo que tienes que entender es que la libertad no es hacer lo que te apetece. ¿Cuál es la verdad? La verdad sobre la libertad es mucho más compleja y mucho más completa de lo que te dicen. La verdad es que la libertad se compone de 3 patas, ¿vale? La libertad verdadera se compone de 3 sublibertades, le vamos a llamar, ¿vale? Una es la libertad interior, otra es la libertad que los filósofos llaman libertad positiva, y otra es la libertad que los filósofos llaman libertad negativa. Sobre todo esta la llaman los filósofos más políticos, ¿no? Desde filosofía política. Entonces, ¿quieres ser verdaderamente libre? ¿De verdad quieres ser libre? Porque cuando tú estás cayendo en tus instintos, en tus apetencias, no es que seas libre, es que precisamente eres esclavo de esas apetencias. ¿Lo entiendes? Te han vendido la idea al revés, como siempre hace el adversario. Te vende la idea al revés, te lo pervierte todo, te engaña diciéndote que el bien es el mal y que el mal es el bien. Te han dicho que dejar ir tus instintos y entregarte a ellos es ser libre, cuando en realidad es lo contrario. ¿Y por qué lo sé? Porque si yo lo he hecho, sé que me he sentido peor dejándome ir a mis apetencias, ¿no? Y eso es la manera en la cual tu mente, tu psique, tu alma te está diciendo que eso no es la verdadera libertad, porque la verdadera libertad al final te tiene que dar realización, te tiene que dar una paz profunda. Si tú estás creyendo que lo que estás haciendo es ser libre, pero lo que cosechas es un sentimiento de vacío, de que te sientes mal, de que sientes que tu vida no tiene sentido, entonces eso no es libertad. Es otra cosa, es un engaño, es caos, es desorden, pero no es libertad.
La libertad verdadera, la primera pata, es la libertad interior, que es precisamente la libertad de conocer tus sombras, conocer tus instintos, conocer tus patrones automáticos de comportamiento y ser capaz de ser consciente de esos patrones automáticos y actuar diferentemente a ellos si así lo consideras, ¿no? Por lo tanto, la libertad interior es elegir tu respuesta ante las circunstancias, cuando normalmente el 99% de los seres humanos no eligen su respuesta ante las circunstancias. Es lo que ocurre automáticamente dentro de ellos de forma reactiva, como autómatas. El primer pensamiento que les ocurre se lo creen y actúan a partir de ello. La primera emoción que les ocurre por dentro se la hacen suya y actúan a partir de esa emoción. Y el primer comportamiento que les surge lo hacen directamente, en lugar de tener la consciencia de poder observar esos patrones automáticos y elegir actuar no en base a esos patrones automáticos que no sabemos de dónde vienen, sino elegir actuar desde unos principios, desde unos valores y desde una visión a largo plazo de lo que yo quiero hacer, ¿no? En lugar de ser tan miopes existencialmente, de actuar simplemente por lo que me viene automático, lo que hacen los sabios es elegir su manera de actuar de forma más premeditada. Y más aún, la libertad interior consiste incluso en reprogramarte a ti mismo para que tus respuestas automáticas no sean inconscientes, sino como entrenarte a ti mismo para que esas respuestas conscientes que tú quieres dar ante la realidad se conviertan como en tu segunda naturaleza, ¿no? Como que te vas entrenando a ti mismo para que automáticamente actúes de la manera en la cual tú ya has elegido premeditadamente y en base a tus principios, valores y a tu visión a largo plazo que quieres actuar. La segunda pata de la libertad es la libertad positiva. ¿Esta libertad en qué consiste? Pues consiste en desarrollar tus facultades, desarrollar tu poder interior para que puedas acercarte a tu visión del ser, a tu visión completa. Esa visión que no tiene que ver con consumir lo que quieres del mundo, sino que tiene que ver con una visión mucho más de cuál es tu propósito, cuál es tu misión y avanzar hacia ello, ¿no? Entonces, la libertad positiva implica que eres capaz también de reprogramar tu mente, reprogramar tu subconsciente para convertirte en el tipo de persona que consigue atraer, que consigue manifestar en su vida lo que realmente quiere conseguir. Y por último, tenemos la libertad negativa, en la cual muchos gurús se olvidan de ella y también es igualmente importante, que es la libertad de conocer al enemigo, es la libertad de poder defenderte de la propaganda, de las ideologías y del control que la Matrix, que el sistema tiene sobre ti, que es lo que estamos haciendo también en este vídeo, desarrollar libertad negativa, pensamiento crítico, sentido crítico para saber navegar en este mundo, conocer el sistema, conocer las herramientas que tiene el sistema, porque si conozco las herramientas del enemigo, ese ya es un paso muy importante para poder defenderme de ellas. Por lo tanto, esta es la verdadera libertad. Libertad interior, libertad positiva y libertad negativa nos dan la libertad completa. Y el tercer mito es que vivimos en una economía capitalista. No vivimos en una economía capitalista, no vivimos en una economía en la cual hay libre mercado. Voy a parar un momento a definir lo que es el capitalismo, para definir bien los términos y para que no haya confusiones. Yo cuando hablo de capitalismo no hablo de nada más que de lo siguiente. Dos conceptos. Libre mercado. Por lo tanto, libertad, lo que decíamos, libertad negativa, que nadie interfiera sobre mí. Si yo no estoy haciendo nada malo a otras personas, si yo estoy haciendo tratos libres, consentidos con otras personas, ¿por qué alguien tiene que intervenir ahí? Y por otro lado, la propiedad privada, ¿sí? Que es una institución que ha surgido de forma espontánea en la sociedad, de forma libre también, y que es la base a través de la cual puede haber una libertad. Si no hay propiedad privada, no hay libertad, ¿vale? Entonces, para mí el capitalismo simplemente es esto, propiedad privada y libre mercado. Entonces, no vivimos en una economía capitalista. ¿Por qué? Porque no hay verdadera propiedad privada ni hay libre mercado de verdad.
Estás diciendo, ¿cómo que no hay libre mercado? Si van toda mi vida diciendo que vivimos en el capitalismo y que el mercado es libre y lo que tenemos que hacer es regular el mercado porque si no hay desigualdades, bla, 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 bla. ¿Cómo que no hay propiedad privada? Si todo el mundo siempre dicen que hay propiedad privada, que todo el mundo tiene propiedad privada y que se concentra la propiedad y que ese es un problema. No existe en verdad la propiedad privada tampoco. A nivel fundamental, tu propiedad privada, aunque creas que es tuya, no es verdaderamente tuya, sino que te la dan en usufructo, ¿vale? Pero bueno, eso voy a ver qué te puedo compartir aquí para no hacer el vídeo ultra mega largo, ¿vale? Centrándonos sobre todo en el tema de la economía. ¿Por qué no vivimos en una economía capitalista? La verdad es la siguiente. La verdad es que vivimos en una economía mixta, ¿sí? Vivimos en una economía mixta. Y diré más. Es una economía mixta porque sí que tiene cierta cuota de libre mercado, en la mayoría de los países por lo menos. En Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, ni tan siquiera es así. O muy poca cuota de libre mercado. Por eso están como están. Pero vivimos en economía mixta con una base socialista. ¿Por qué? Vale, esto es muy importante que lo entiendas, ¿vale? Vivimos en una economía mixta con una base socialista. ¿Por qué? Porque, verás, la economía al final, ¿qué es? Tú cuando participas en la economía, en el mercado, en el día a día, ¿qué utilizas para la economía? ¿Qué utilizas para comprar? ¿Qué utilizas para vender? Dinero, ¿verdad? Dinero. Pues vamos a pensar si el dinero está intervenido o no. Si el dinero es un libre mercado y si el dinero es una propiedad privada. Yo creo que no. Primero porque el dinero que usamos, el euro, el dólar, el peso, es una moneda de curso legal. Es una moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? Que el Estado se ha autoproclamado con el derecho de decirte qué dinero puedes utilizar y qué dinero no puedes utilizar. Por lo tanto, yo no soy libre de ir a una tienda y si me pongo de acuerdo con alguien a pagarle con un dinero que yo considere, no soy libre de llegar a un acuerdo con esa persona y si los dos estamos de acuerdo, consentido en que yo le voy a pagar con X moneda y esa persona de la tienda me lo acepta, yo le puedo pagar. No, porque el Estado ha creado un sistema en el cual tú después tienes que declarar, etcétera, y todo lo tienes que cobrar con la moneda que el Estado te obliga a utilizar. Por lo tanto, ya vemos que el dinero no es libre. Además, el Estado te obliga a utilizar un dinero que está totalmente intervenido. ¿Por qué? Porque el dinero que utilizamos está intervenido por los bancos centrales. No es un dinero que tenga unos tipos de interés que surgen de forma espontánea en el mercado, como cualquier precio que se genera de forma espontánea por la oferta y la demanda. No, hay un ente centralizado que se llama Banco Central que elige los tipos de interés y que además lo que hace es crear dinero de la nada. Tanto los bancos centrales como los bancos comerciales lo que hacen es crear dinero de la nada, tal y como lo oyes. Y además lo que hacen es manipular los tipos de interés de forma totalmente artificial, con lo cual sucede ese fenómeno del bombero pirómano, ¿no? El bombero pirómano, ¿qué es? Ese pirómano que crea un problema y después para solucionar ese problema, él mismo es el bombero que busca solucionar el problema, ¿no? Y está constantemente en eso, ¿no? O sea, el Estado y los bancos centrales dicen que son la solución al problema, que tienen que regular, que tienen que ordenar las cosas, pero realmente siempre que intervienen generan desorden y ese desorden a la vez les sirve de pretexto para volver a intervenir, ¿no? En la sociedad, en la economía, en todos los aspectos de la sociedad y al final ganan más control por el caos que ellos mismos han generado. Pero bueno, eso ocurre porque nosotros seguimos creyendo que el Estado tiene autoridad, que los bancos centrales tienen autoridad, que nos ayudan, etcétera, y lo estamos validando inconscientemente. Pero por lo tanto, la economía en la que vivimos no es capitalista, no es una economía libre, es una economía con base socialista. ¿Por qué? Porque la base de la economía, que es el dinero, está totalmente intervenido. Primero, porque el Estado te obliga a utilizar ciertos tipos de dinero y te prohíbe utilizar otros dineros. Y segundo, porque el dinero está intervenido y está controlado por los bancos centrales que hacen políticas
totalmente socialistas, totalmente estatistas, totalmente centralizadas, que no surgen de una libre interacción entre las personas, sino que son una serie de burócratas que hacen ahí sus cálculos desde su torre de marfil y te dicen que ahora es momento de subir los tipos de interés, ahora es momento de bajarlo. Bueno, y son personas que o bien son muy ignorantes para hacer lo que están haciendo, porque nos están llevando al caos absoluto, o bien están siguiendo una agenda precisamente para hacernos más dependientes, para hacernos más esclavos, para crear más desigualdades y por lo tanto aumentar nuestra esclavitud. Yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? Las personas que están más abajo, que simplemente ejecutan, son putos ignorantes que no tienen ni puta idea de nada y simplemente tienen un gran sueldo y miran por ellos mismos, pero los que están arriba de todos y están dominando de verdad estas grandes instituciones como bancos mundiales, etcétera, Fondo Monetario Internacional, el G20, el G7, todo esto, los que están encima, los que solamente no conocemos, ellos sí saben la agenda y hacia dónde nos están llevando. Por lo tanto, este es la tercera verdad que te quería compartir, que vivimos en una economía mixta. ¿Cómo cambia esto tu vida? Pues bueno, si sabes que no vivimos en una economía capitalista, te das cuenta de que realmente lo que ha mejorado la vida de los seres humanos a lo largo de la historia, y sobre todo en los últimos 200 años, ha sido la cuota de libre mercado que hemos tenido. El libre mercado, la libertad, ha generado mucha más prosperidad, y esa es una regla que se repite en la historia, ¿no? Cuanta más libertad hay en una sociedad, más prosperidad se genera. Es un principio universal que se ocurre. Entonces, cuanta más reducida está la libertad económica que tenemos, más pobreza se va a generar, a la vez esa pobreza va a generar más caos y ese caos va a servir de pretexto para que haya más control. Así entiendes por qué hacen lo que hacen. Vamos ahora con el cuarto mito, que es el siguiente. El mito es que es como un doble mito, ¿vale? Vamos a hablar de Dios. Es o que Dios no existe, que esta realidad es totalmente random, aleatoria, que es una casualidad, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? El enfoque ateo nihilista, o que Dios solo se puede acceder a través de una religión y que hay solo una religión verdadera, el dogma, etcétera, ¿no? Bueno, yo estoy aquí para decirte que las dos son una puta mierda y las dos en última instancia son una forma de religión, ¿vale? Religión, ¿qué significa la palabra religión? Religión viene del latín religare y eso tiene dos interpretaciones. Los que están a favor de la religión te dirán que religare significa que las religiones ayudan a religar o reunir al ser humano con su origen espiritual y con la divinidad, ¿vale? Los que están en contra de la religión te dirán que religar significa que ata, que la religión lo que hace es atar, lo que hace es esclavizarte a algo. Si tomamos esta segunda definición como que la religión lo que hace es atarte a algo, a una serie de creencias que te mantienen esclavo, tanto las religiones convencionales como el cristianismo, el islam, como el judaísmo, como la religión del ateísmo, son todas religiones, porque todos son una serie de creencias totalmente irracionales, totalmente ilógicas y totalmente esclavizantes, que lo que hacen es eso, reducir tu nivel de conciencia para que estés presa del miedo y no vivas desde la verdad, sino que vivas desde la mentira. Entonces, este es el gran mito. El mito es que Dios no existe o Dios solo puedes acceder a él a través de la religión, ¿no? La verdad es que Dios existe. La verdad es que Dios existe. Lo puedes comprobar por ti mismo. Si no estuvieras cerrado a ello, Dios existe. Y te sería muy fácil comprobarlo, porque si tú ya sabes que Dios existe, lo vas a empezar a encontrar dentro de ti. Vas a poder empezar a comunicarte con ese Dios, vas a poder empezar a comprender qué es la oración, qué es el rezar. Vas a empezar a comprender incluso las sincronicidades que ocurren en la vida, ¿no? Entonces, la mentira que te han dicho es que tú tienes que acceder a Dios a través de una religión, a través de una clase sacerdotal que está controlando tu relación con Dios. Evidentemente eso no es así, porque Dios existe dentro de ti y fuera de ti.
Si Dios existe dentro de ti, que eso, el mismo Jesús lo dijo, el reino de los cielos está dentro de ti, por lo tanto, ellos mismos no hacen caso a su profeta, digamos. Si tú conoces que Dios está dentro de ti, entonces no tienes ese sentimiento de escasez, de tenerte que ganar una relación con Dios, o de culpabilidad, o de pecado, y que tienes que sanar o transformar unos pecados para lograr esa conexión con Dios, ¿no? No, Dios es tu derecho natural, Dios está dentro de ti, es como una chispa de divinidad que está en ti desde siempre, desde que eres niño. Cuando ves los niños, los bebés, ya ves que hay una chispa de divinidad en ellos. Tú no has perdido esa chispa, solo ha quedado tapada a través de muchos condicionamientos que te han alejado de ese Dios que verdaderamente eres, o que ese yo superior que está dentro de ti. Te han desconectado, han cortado el cordón umbilical que te une con Dios, ¿no? Y Dios es una energía, Dios es la matriz, es lo que sostiene la realidad. En última instancia es el amor que sostiene todo, ¿no? Si a ti te cortan de la relación con Dios, entonces ya no tienes salida de la Matrix, porque vas a idolatrar a los dioses de este mundo, a la política, al dinero, a los ídolos de este mundo, los deportistas, a los cantantes. Normal que la gente cada vez tenga más ídolos de este estilo, porque ha perdido la conexión con Dios y con el verdadero ídolo, que es el Dios que hay dentro de ellos mismos, ¿no? Esa porción de Dios que cada uno de nosotros somos. Entonces, la verdad es que tú no necesitas a nadie para conectar con Dios, solamente te necesitas a ti mismo. No necesitas ni una iglesia, ni un sacerdote, ni un cura, ningún intermediario entre tú y Dios. Y cuando conectas con esa energía universal, tú puedes co-crear tu vida con esta energía. Esa energía lo que te permite es transformar lo negativo en positivo. Cuando hay una adversidad, si tú conectas con Dios, Dios te va a permitir ver la parte buena, la parte positiva, la luz que hay en esa adversidad, para que tú puedas coger esa luz y aprovechar esa adversidad para salir más fuerte. Y Dios lo que va a hacer también es ayudarte a co-crear tu vida, a través de la oración, a través del rezo, a través de la gratitud. Dios es, como te digo, co-crea tu realidad, ¿no? Es decir, tú tienes unos objetivos, que también lo bueno es que interiormente ya ese Dios haya inspirado en ti esos objetivos que tú tienes, y después te ayuda a co-crear esto, porque tú como individuo tienes muy poco poder, pero si te unes con ese poder infinito que hay dentro de ti, que sería Dios, y que está ahí en tu mente subconsciente, entonces puedes crear prácticamente lo que desees en tu vida. Por lo tanto, esta es la cuarta verdad y el cuarto mito que hemos destruido para salir de la Matrix. Y por último, el quinto mito es el siguiente. Lo he dejado para el último porque es el más dogmático y el más difícil de destruir, pero bueno, para eso estamos aquí, para destruir mitos. El mito es que la autoridad, bueno, voy a poner directamente autoridad política. La autoridad política es un mito. La verdad, ¿cuál es? Que la autoridad, la creencia en la autoridad es ilegítima. La autoridad es ilegítima e inmoral. Esta es la base de la verdadera libertad. Entender que todo sistema de gobierno político es inmoral. ¿Por qué? Porque todo sistema de gobierno se basa en que hay una clase que manda, los gobernantes, y una clase que obedece, que en realidad son los esclavos. La autoridad política no es más que un eufemismo para hablar de esclavitud, y es así tal cual. Lo que pasa es que nos han vendido tal nivel de propaganda y lo han retorcido tanto que pensamos que hoy en día la autoridad política, el gobierno, el Estado, son los que nos representan. Y estoy harto de hablar con amigos que se siguen creyendo esta mentira cuando se desmonta muy fácilmente, ¿no? Y vamos a desmontarla ahora con el tiempo que tengamos. Vamos a desmontar esta creencia tan perjudicial, porque es la que nos lleva a la esclavitud y es la que nos lleva a todo el resto. Por ejemplo, te he dicho que la economía no es libre porque el Estado interviene en ella, ¿no? Pues la raíz del mal, la correa de transmisión del mal, es el Estado. Y el Estado se sustenta en la creencia en la autoridad política. Básicamente, antes, en el antiguo régimen, había una pirámide, ¿no? Y aquí encima de la pirámide había el rey, que era una sola persona, y el rey daba unos mandatos a toda la plebe.
Y esos mandatos tenían que ser obedecidos, ¿vale? Y si no los obedecías, pues venía la policía del rey, bueno, no era la policía, ¿no? Los soldados del rey y te castigaban, pues ya te imaginas, de todas las formas posibles, ¿no? ¿Qué pasó con el nuevo régimen? Como la gente ya no creía en la falacia del rey, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? El rey se sustentaba en la creencia, en la falacia, en la mentira del divino, del derecho absoluto, ¿no? Del derecho divino. Como el rey era el representante de Dios, entonces la gente creía en él y entonces estaba sumisa a este rey, ¿no? Hasta que la gente empezó a ver que eso no tenía ningún sentido. La gente elevó su nivel de conciencia. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tuvieron que hacer un engaño más sofisticado. Entonces, aquí arriba, en lugar de haber el rey, lo que habría sería el Estado. Y esto es muy inteligente, porque el Estado ya no es un rey que le puedes poner cara y ojos. El Estado es como un ente que es muy volátil, ¿no? Que no puedes detectar fácilmente. ¿Quién es el Estado? ¿Es el presidente del gobierno? ¿Son todos los diputados? ¿Son todos los funcionarios? Pues el Estado es todo eso. El Estado es todo eso, son todas estas personas en última instancia, ¿no? Pero es mucho más difícil luchar contra el Estado. Y además, si te venden que la idea de que el Estado somos nosotros, que nos estamos representando y el Estado somos todos, entonces es como que ya, ¿cómo vas a luchar contra el Estado si es como luchar contra ti mismo, ¿no? Entonces, nos han vendido esta idea de la representación, cuando en realidad sigue ocurriendo lo mismo que en el antiguo régimen. El Estado hace unos mandatos a la gente y la gente está obligada a obedecer, y si no obedeces te castigan. Y eso ocurre con los impuestos. Es que es literal, o sea, además la misma palabra, ¿no? Impuesto. Pero si tú no pagas, si tú no estás de acuerdo con cómo el Estado gestiona los impuestos, tú no puedes elegir no pagar. Porque si no pagas, a través de la violencia te van a dar más multas, y si tú decides no pagar esas multas, al final lo que van a hacer es secuestrarte y encerrarte en prisión. Y eso es violencia. Por lo tanto, al final, lo que sostiene estos dos sistemas es lo mismo. Es que es lo mismo. Es un sistema que se basa en la violencia, en la coacción sistemática. Y por eso genera el caos y genera la esclavitud, porque es violencia. No hay un consentimiento. Está una élite que dice de forma arbitraria lo que se tiene que hacer. Están unos policías y unos soldados que son los que obedecen las órdenes, que son gente totalmente enajenada, que son los que aplican esas leyes, y estamos los demás que tenemos la obligación de obedecer, porque si no hay un castigo físico real si no obedeces, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, y además las leyes que hace el Estado son totalmente arbitrarias. Si es que las leyes de hace 200 años no son las mismas que ahora. O sea, me estás diciendo que algo hace 200 años podía ser totalmente ilegal y hoy en día lo puedo hacer y no hay problema. Y al revés, hace 200 años habían cosas legales y hoy en día si lo hago tengo un castigo. Entonces, la ley no es objetiva, sino que hay unos políticos que de forma totalmente subjetiva eligen los mandatos que hacen a la gente, ¿no? Y eso genera que cada vez hay más prohibiciones, nos coartan más los derechos y las libertades, y por lo tanto cada vez somos más esclavos. Y para acabar, quería hacerte ver esto con un ejercicio de lógica, ¿vale? De lógica, que es lo que nos falta. ¿Por qué en el cole no nos enseñan lógica? Porque si nos enseñaran lógica, veríamos todas estas inconsistencias, todos estos conflictos, todas estas incoherencias, todas estas contradicciones, y entonces empezaríamos a cuestionar. Por eso también muchos gurús que te hablan de salir del sistema, de salir de la Matrix, pues si no tienes ni puta idea de pensamiento crítico. Si lo que estás haciendo es, sí, no te estás creyendo ciertas creencias del sistema, pero estás adoptando otras que el mismo sistema te está vendiendo, porque no tienes pensamiento crítico desarrollado. Entonces, lo más importante es desarrollar ese pensamiento crítico a través del trivium, ¿no? Que es la gramática, la lógica y la retórica. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual nosotros podemos ver claramente que el Estado no es legítimo? Pues mira, te voy a hacer una pregunta. Si hay una persona, aquí voy a dibujar la persona, madre mía, ¿dónde me pongo dibujando? Hay una persona, esta persona te viene con una pistola y te amenaza de que tú le des
tu dinero, ¿vale? Si esa persona viene con una pistola y te amenaza, te dice, o me das tu dinero, o bueno, tengo una pistola, te voy a hacer daño. Evidentemente, ¿tú qué dirías de esto? Te hago la pregunta. ¿Esto es moral? ¿Dirías que esto es legítimo? ¿Que te venga alguien con una pistola y te obligue a darte, o sea, que le des tu dinero? ¿Tú crees que esto es legítimo? ¿Que esto es moral? También hay personas, por lo menos ya te digo yo, para mí esto no es moral, esto no es legítimo, esto es reprobable, esto es malo, objetivamente malo, que venga alguien y te amenace con hacerte daño si no haces lo que él quiere, ¿sí? Y te está robando tu propiedad, que es tu dinero, o tu coche, o lo que sea, ¿no? O lo mismo podría ser, voy con una pistola y te digo, o me satisfaces sexualmente, o te voy a hacer daño con la pistola. Evidentemente no eres libre, esa relación sexual no va a ser libre, y por lo tanto esto es una violación de los derechos de esta persona, y por lo tanto es totalmente inmoral, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con el Estado se nos va de la cabeza porque hay mucha propaganda. Entonces, cuando el Estado hace esto, decimos, no, pero es el Estado. Y el Estado, como nos representa a todos, tiene derecho a irle a alguien y a quitarle el dinero para recoger el dinero y dárselo a quien quiere o quedárselo para él mismo. Pero mi pregunta es, a ver, si una persona individual, estaremos de acuerdo, que no tiene el derecho de robarle a alguien a través de fuerza, violencia, ¿cómo puede ser que las personas individualmente podamos otorgar este derecho a un ente llamado Estado y que el Estado haga esto? Es decir, ¿cómo puede un individuo que individualmente no tiene un derecho darle ese derecho a una institución? O sea, ¿cómo puede alguien dar un derecho que no tiene? ¿Cómo puedo decirle a alguien que represente un derecho que yo... O sea, no sé si me entendéis, pero es que realmente... Es que es una locura. Es decir, si yo no tengo el derecho de robar, ¿cómo puedo darle el derecho al Estado, a unos representantes, para que ellos roben por mí? O sea, si yo no tengo el derecho de entrar en una casa y ocuparla como si fuera mía, yo no te puedo dar el derecho a ti. O sea, imagina que estamos tú, yo y otra persona. Y esa persona, yo quiero robarle la casa, ¿vale? O robarle el dinero, por ejemplo. Yo directamente no tengo derecho a robarle el dinero. Ah, pero sí te puedo dar a ti el derecho de que le robes el dinero. ¿Ves? O sea, si yo no tengo el derecho, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Entonces, la trampa que nos han metido es que creemos que lo que no tenemos derecho individualmente, si nos juntamos colectivamente en un ente llamado Estado, entonces sí tenemos derecho. Si tú no tienes derecho a violar a otras personas, a violar sus derechos, si nos juntamos como Estado, entonces mágicamente ya tenemos el derecho de violar los derechos de otras personas, de violar los derechos de otros países entrando en guerra con esos otros países. No tiene ningún sentido. Es propaganda, es control mental. Al final es lo que ocurre, es lo mismo. Hay una clase gobernante que te dice cómo tienes que vivir, y aunque tú no estés haciendo daño a nadie, tendrás que cumplir unas leyes que te hacen más esclavo. Entonces la última libertad es esta, la de ser libre de la creencia en la autoridad. No existe. Si todo el mundo, todos los seres humanos, que estaremos también de acuerdo, todos y cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos, ¿cómo puede ser que haya una élite gobernante que tenga el derecho de mandarte y por lo tanto tú tienes menos derechos? ¿No lo ves? Si hay una clase que te gobierna, ellos tienen más derechos que tú. Si todos tenemos los mismos derechos, no hay nadie que te pueda obligar por violencia a cumplir unos decretos que ellos dicen, ¿vale? Entonces, bueno, este es el ejercicio de lógica. A lo que no tenemos derecho individualmente, no podemos trasladar ese derecho inexistente a un ente y que entonces mágicamente pase de ser un no derecho a ser un derecho. Esto es así y es lógica pura. Todo lo demás es control mental. Vivimos rodeados de mentiras tan bien disfrazadas que ya ni las cuestionamos. Pero ahora ya lo sabes. El sistema no es invencible. El sistema solo existe mientras tú lo aceptes.
Por lo tanto, empieza por dentro, libérate de estas creencias que te he compartido, reconecta con tu verdad, no esperes a que el mundo cambie, sé tú el que sale primero de la jaula. Y si este mensaje te ha resonado, compártelo para que más almas despierten. Y si quieres seguir profundizando, pues ya lo sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo, porque la libertad no se pide, se toma.